a darle a mi mamá mi herencia. Me invitó a una reunión familiar. Cuando llegué, había abogados esperándome, listos para obligarme a firmar unos papeles y cederlo todo, pero en cuanto me los entregaron, simplemente sonreí y dije, qué curioso. Yo también traje a alguien. Hola, soy Daniele, tengo 29 años. Y esta es la historia de cómo mi propia madre intentó emboscarme con abogados para robarme la herencia que me dejó mi abuelo, solo para que todo se le saliera completamente de control. Todavía me tiemblan las manos de solo recordarlo, pero por primera vez en mucho tiempo, siento que recuperé mi poder. Para empezar, déjenme explicarles que vengo de una familia muy complicada. Crecí con mi mamá, su segundo esposo Greg y mi medio hermano menor, Tyler. Mi papá biológico falleció cuando yo tenía 10 años, y fue devastador para mí. Él era mi ancla, mi protector, el único que realmente me hacía sentir vista. Después de que murió, todo cambió. Mi mamá se volvió a casar en menos de un año. Greg nunca fue cruel, pero tampoco lo llamaría amable. Me toleraba, y ya, siempre prefirió a Tyler, su hijo biológico, y mi mamá también. Con el tiempo, se volvió evidente que yo era un estorbo, una carga que tenían que aguantar. En la adolescencia, me volví invisible, a menos que necesitaran algo de mí. Avanzamos hasta la universidad. Yo tenía 2 trabajos, estudiaba a tiempo completo, y aún así mandaba dinero a casa cuando Tyler estaba pasando por una fase rebelde. Mi mamá me llamaba llorando, diciendo que no podían con él, que necesitaban ayuda, y claro, yo siempre cedía. Pensaba que si seguía siendo la hija ejemplar, algún día me lo agradecerían. Ese día nunca llegó. Cuando mi abuelo paterno falleció el año pasado, todo volvió a cambiar. Él siempre se mantuvo en contacto conmigo, incluso después de que mi papá murió, pero no fue hasta la lectura del testamento que me di cuenta de todo lo que me había dejado, y de que todo era para mí, no solo la casa, sino también acciones, bonos, ahorros, casi $900,000 en total. Lloré cuando el abogado lo leyó. Mi abuelo también me dejó una carta donde decía que sabía que mi mamá y Greg nunca me darían lo que merecía, y que él quería darme una red de seguridad para construir la vida que siempre soñé. Cuando le conté a mi mamá sobre la herencia, su actitud cambió por completo. De repente, era cariñosa, atenta, preguntándome si necesitaba ayuda para manejar tanto dinero. Fui educada, pero firme. Esa herencia era mía, y yo me iba a encargar sola. Y ahí empezó la manipulación. Primero fueron las culpas. ¿Cómo podía acaparar el dinero cuando la familia estaba pasando por dificultades? ¿Acaso no me importaba Tyler? ¿Qué quería empezar un negocio? ¿No quería ayudar a Greg? ¿Que tenía problemas de espalda y ya no podía trabajar? Luego vino la presión directa. Una noche me llamó y, con toda calma, me dijo que lo mejor sería que transfiriera el dinero a un fideicomiso familiar que ella administraría. Me reí. De verdad pensé que era una broma. No lo era. Cuando me negué, todo se intensificó. Empecé a recibir mensajes de Greg, textos pasivo-agresivos de Tyler, e incluso llamadas de familiares lejanos que apenas conocía, todos preguntándome por qué estaba siendo tan egoísta. Corté contacto por unas semanas. Necesitaba espacio. Hablé con mi abogada y mi asesora financiera, y comencé a protegerme. Moví los fondos a un banco seguro. Cambié todas mis contraseñas, y me aseguré de que la escritura de la casa estuviera legalmente a mi nombre. Entonces, el fin de semana pasado, recibí un mensaje grupal de mi mamá diciendo que necesitábamos tener una reunión familiar, que era hora de sentarnos a hablar como adultos. Contra mi mejor juicio, acepté. Pensé, si quieren discutir, está bien, iré, diré lo que tenga que decir y me iré. Pero lo que me encontré fue otra cosa por completo. La reunión fue en la oficina de Greg, lo cual ya debió ser mi primera señal. Llegué con una blusa sencilla y jeans, tranquila, solo para encontrar una mesa de juntas larga con mi mamá, Greg, Tyler, y 2 abogados sentados frente a ellos. Me congelé. Mi mamá se levantó con esa sonrisa falsa que siempre usaba cuando estaba tramando algo. Daniele, cariño, solo queremos hablar. Estos abogados están aquí para guiarnos en el proceso. Fruncí el ceño. ¿Qué proceso? Fue entonces cuando deslizaron una carpeta hacia mí. Era un documento legal que establecía que yo debía ceder el 80% de mi herencia a un fideicomiso familiar recién creado, administrado por mi madre y Greg, por supuesto, y que a mí me darían una mesada mensual. ¿La justificación? Para garantizar una distribución justa y evitar gastos imprudentes. No dije nada, ni siquiera abrí la carpeta. Solo miré los rostros satisfechos frente a mí. Tyler se recargó en su silla, con los brazos cruzados como si ya hubiera ganado. Respiré hondo, luego sonreí. Qué curioso, dije,
porque yo también traje a alguien. En ese momento, la puerta se abrió detrás de mí, y entró Marche, mi abogada, serena, elegante, con una carpeta enorme en la mano. Las caras de todos cambiaron por completo. La presenté y me senté tranquilamente. Marche se acercó a la cabecera de la mesa y dijo: antes de que comience cualquier discusión, mi clienta me ha pedido que revise los documentos que se están presentando y determine si hay coerción indebida, porque, por lo que veo, toda esta reunión es sumamente cuestionable, tanto legal como éticamente. La cara de mi mamá se puso roja. Greg empezó a tartamudear. Tyler parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Pero Marche no había terminado. Sacó copias del testamento, pruebas de las transferencias de fondos y documentos que confirmaban que todos los bienes del abuelo me habían sido heredados legalmente, sin condiciones ni cláusulas. Lo puso todo sobre la mesa y dijo: esta herencia es propiedad exclusiva de mi clienta. Cualquier intento de transferirla bajo presión o manipulación puede considerarse abuso financiero y fraude, y no dudaremos en presentar cargos si es necesario. El silencio fue total. Mi mamá intentó protestar, diciendo que yo no entendía lo que hacía, que solo querían ayudarme a manejar las cosas con responsabilidad. Pero ya nadie le creía. Me puse de pie, la miré a los ojos y dije: me trataste como una extraña toda mi vida, nunca me protegiste, nunca me apoyaste, y ahora también me quieres robar. Ese dinero no es tuyo, nunca lo fue. Salí sin mirar atrás. Pero ojalá pudiera decir que ahí terminó todo, que aceptaron la derrota y me dejaron en paz. No fue así. Al día siguiente, recibí una notificación de que alguien intentó ingresar a mi cuenta bancaria en línea. Luego llegaron los mensajes amenazantes de Tyler, diciéndome que más me valía entrar en razón. No van a dejar esto por las buenas, y estoy empezando a darme cuenta de que nunca lo harán. Pero lo que ellos no saben es que yo tampoco voy a retroceder. Solo habían pasado 48 horas desde que salí de esa supuesta reunión familiar, pero las consecuencias fueron inmediatas y agresivas. A la mañana siguiente, mi celular explotaba con llamadas, mensajes, correos disfrazados de avisos legales. Los textos de Tyler pasaron de culpabilizarme a amenazas directas. Incluso me escribió: ¿crees que ahora eres intocable? Ese dinero es de la familia. El abuelo estaba senil, todos lo saben. Si no arreglas esto, te vas a arrepentir. No le respondí, solo se lo reenvié a Marche. En ese punto, mis emociones pasaron de estar en shock a estar furiosa. Pasé toda mi vida haciéndome chiquita para encajar en su disfunción, callándome para mantener la paz, diciendo que sí cuando quería gritar que no, entregándome por completo a una familia que solo me valoraba cuando tenía algo que pudieran sacar. Pero ahora tenía algo que no podían quitarme, y eso los estaba volviendo locos. Marche actuó rápido. Presentamos una orden de cese y desista contra los tres. Cualquier otro intento de acoso sería respondido con órdenes de restricción y cargos penales. También mi banco inició una investigación por fraude por el intento de acceso, que, por cierto, provenía de la IP de la oficina de Greg. Fueron descuidados, desesperados y estúpidos. Pensé que eso sería suficiente. No lo fue. Una semana después, volviendo del supermercado, noté un auto estacionado frente a mi casa. Era la camioneta de Greg. Nadie bajó, nadie tocó el timbre, pero el mensaje era claro, una advertencia. Llamé a la policía, presenté otro reporte, y se lo envié todo a Marche. Me sugirió considerar un sistema de seguridad. Fui un paso más allá. Instalé cámaras, cambié todas las cerraduras, y adopté un perro guardián. Se llama Diesel, y es la cosa más dulce del mundo, hasta que detecta una amenaza. Entonces se transforma por completo. Unos días después, alguien tocó a la puerta. Revisé la cámara, era mi mamá, sola. Casi no abro, pero algo en mí quería cerrar el ciclo, mirarla a los ojos una última vez. Se veía más vieja, cansada, pero no arrepentida, nunca arrepentida. Daniele, dijo, sé que las cosas se salieron de control, teníamos miedo. El negocio de Tyler está en problemas. Greg no ha trabajado en meses. Pensamos que si hablábamos contigo, verías que no somos el enemigo. El enemigo, esa palabra se me quedó grabada. No dije nada, la dejé hablar. Siguió hablando de lo difícil que había sido todo, de cómo yo no entendía lo que significaba ser parte de una verdadera familia, de cómo el abuelo se había equivocado al dejarme todo a mí. Y luego soltó lo peor. No mereces tenerlo todo, Daniele, eres solo una persona. Tyler tiene una familia que mantener. Greg y yo estamos ahogados en deudas. Pensamos que nos querías lo suficiente para compartir.
respiré profundo. Y le dije algo que nunca antes le había dicho. Sin gritar, sin llorar, solo un no, firme e inquebrantable. No, mamá, ya no me vas a manipular. No puedes hacerte la víctima cuando lo único que has hecho es mentir, robar y controlar. Me abandonaste emocionalmente hace años. El abuelo lo vio, por eso me lo dejó a mí, y te guste o no, ya no soy tu chivo expiatorio. Me miró como si no me reconociera. Tal vez no lo hacía. La vieja Daniele habría llorado, habría rogado por paz. Pero esa Daniele ya no existe. Cerré la puerta. Al día siguiente, recibí una carta de otro bufete de abogados. Querían demandarme, alegando que el abuelo no estaba en sus cabales cuando firmó el testamento. Me reí en voz alta. Había actualizado su testamento 2 veces en los últimos 2 años, ambas con evaluación médica y testigos. Marche les envió una respuesta de 20 páginas tan rápido que les giró la cabeza. Les contrademandamos por angustia emocional, intento de fraude y difamación. Ahí fue cuando todo se detuvo. Nada de mensajes. Nada de visita sorpresa. Nada de coches sospechosos afuera de mi casa. Como si finalmente hubieran entendido la verdad. Habían perdido. Pero el daño ya estaba hecho. Empecé terapia. 4 años de manipulación, abuso emocional y lealtad mal colocada. Por fin me permití llorar, no solo a mi abuelo, sino también a la niña que nunca tuvo una infancia real. Lloré por la niña que siempre intentó ganarse un amor que nunca fue incondicional. Lloré por la idea de familia que me aferré demasiado tiempo. Y luego, empecé a reconstruir. Renové la casa de mi abuelo y me mudé ahí. Planté un jardín. Organicé cenas con amigos que se sienten más como familia que mi familia de sangre. Doné parte de la herencia a organizaciones que ayudan a jóvenes que salen de hogares tóxicos. Abrí mi propio negocio, algo que soñé durante años pero que nunca creí posible, hasta ahora. ¿Y mi mamá, Greg y Tyler? Me enteré por un primo que Greg tuvo que vender su camioneta. El negocio de Tyler quebró. Mi mamá está rentando habitaciones en su casa para poder pagar las cuentas. Aún andan por ahí contando su versión, que yo les robé lo que era, justamente suyo, que soy egoísta, que no tengo corazón. Pero ya hice las paces con eso. Porque la verdad es que no solo heredé dinero. Heredé libertad. La libertad de elegir mi paz por encima de su caos. La libertad de decir que no, de irme, de nunca volver. Y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que jamás me van a perdonar.